Llevamos años usando una tecnología que ninguno de sus creadores entiende del todo. El mismísimo CEO de Anthropic, en una entrevista a Futurism, admitía lo siguiente. CEO de Anthropic admite que no sabemos cómo funciona la IA. Cuando esto se publicó, en cambio, aparecieron muchos randoms de internet que aparentemente sí que tenían mucha idea de cómo funcionaba. En fin, no comento. Otro ejemplo es Geoffrey Hinton, Premio Nobel de Física y pionero de las redes neuronales. Atención. When this learning algorithm then interacts with data, it produces complicated neural networks that are good at doing things, but we don't really understand exactly how they do those things. Así que, en este vídeo vamos a analizar esta pregunta que los propios creadores también se hacen. ¿Cómo es posible que un modelo entrenado para predecir la siguiente palabra sea capaz de razonar? Vamos a ver qué dicen los investigadores, en qué no se ponen de acuerdo y cómo nos impacta esto a nosotros, como ingenieros que delegamos nuestro trabajo a la inteligencia artificial. Y empiezo lanzando otra pregunta. ¿Es correcto decir que el único trabajo de un LLM es predecir el siguiente fragmento de texto? Técnicamente, durante la fase de preentreno, es básicamente lo que hace, pero no podemos obviar lo que surge después. Es como decir que el único trabajo de un músico es mover los dedos. Técnicamente sí, es eso lo que hace físicamente, pero de ahí surge música, surge interpretación, surgen emociones. Y de esa mismísima manera, del mecanismo de predicción de tokens emerge conversación, razonamiento y comprensión. Ver cómo la IA razona ante un silogismo clásico. Si tú a la IA le escribes, si todos los hombres son mortales y Sócrates es hombre, entonces Sócrates es y te responde mortal. Vale, aquí no está tan claro que esté razonando. Reconocimiento de patrones. Vale, ha visto esa frase 1000 veces. Ok. Vamos a probar algo que nunca ha podido ver. Si tú a la IA le dices, todos los burps son Zandoris, Félix es burp, entonces Félix es y te responde Zandori. Y todo esto lo hace de manera correcta con términos que no ha escuchado antes. Y para acertar aquí tiene que haber internalizado algo sobre la estructura lógica del argumento, no es solo reconocimiento de patrones. En otras palabras, predecir bien el lenguaje parece obligar a modelar la realidad que ese lenguaje describe. Por lo tanto, la tarea de predicción aplicada con el suficiente texto induce a representaciones internas que se parece funcionalmente a comprender el mundo. Y aquí es donde los investigadores se dividen, porque lo que acabamos de ver, que es un modelo entrenado para predecir la siguiente palabra razonando un silogismo con palabras que nunca antes ha visto, tiene interpretaciones completamente opuestas. Hay quienes dicen que esto demuestra una manera genuina de razonamiento abstracto, y hay quienes otros dicen que esto simplemente es una ilusión. La IA no razona, simplemente interpola. Y este debate, si razonan o no razonan, lleva a una pregunta mucho más grande. ¿Pueden los LLMs llegar a ser inteligencia general? ¿Pueden aprender cualquier tarea que un humano puede aprender? Porque si no razonan, la respuesta es que no. Pero si sí que razonan, probablemente estamos más cerca de la AGI de lo que nosotros nos pensamos. Y lo inquietante es que de momento nadie puede probarlo. Empecemos con LeCun, que no es un don nadie precisamente. En los años 80, cuando la IA era prácticamente territorio exclusivamente académico, este tío desarrolló las redes neuronales convolucionales. Para que me entendáis, lo que este tipo diseñó es la arquitectura que hay detrás de tecnologías tan sofisticadas como el reconocimiento facial, los coches autónomos o prácticamente cualquier sistema de proceso de imágenes. Ahora bien, ¿qué dice LeCun ante este debate? LeCun puso un ejemplo muy claro en el podcast The Information Bottleneck. Él decía si tú pones un objeto encima de la mesa y le preguntas a un LLM qué pasará cuando tú empujas la mesa, el LLM te va a contestar correctamente. Pero no porque él haya entendido la física, sino más bien él durante el entrenamiento aprendió a dar esa respuesta. It will answer, the object moves with it, but because it's been fine-tuned to do that, okay? So it's more like regurgitation than sort of real understanding of the underlying dynamics. Como has podido observar, LeCun no niega que el output sea correcto. Su argumento es sobre el proceso, no sobre el resultado. Y aquí es donde el debate sobre el razonamiento se vuelve más grande. Porque si los LLMs no razonan de verdad,
si solo siguen patrones súper sofisticados, entonces hay una pregunta que le sigue. ¿Pueden llegar a ser inteligencia general? ¿Pueden aprender cualquier tarea que aprende un humano? Esto, en el campo de la inteligencia artificial, se llama AGI, Inteligencia Artificial General, y es otra de las preguntas que divide a los investigadores. En este mismo podcast, LeCun fue muy directo al respecto. First of all, there is no such thing as general intelligence. This concept makes absolutely no sense because it's really designed to designate human-level intelligence. The human intelligence is super specialized. Okay, we can handle the real world really well, like navigate and blah, blah, blah. We can handle other humans really well because we evolved to do this. And chess, we suck. Okay. Esas palabras llegaron muy lejos. Y horas después, Demis Hassabis, Premio Nobel de Química y CEO de Google DeepMind, respondió en la plataforma X, antiguo Twitter, y no fue precisamente amable. Jan simplemente está equivocado aquí. Está confundiendo la inteligencia general con la inteligencia universal. El argumento de Hassabis es sencillo. LeCun simplemente está mezclando dos conceptos distintos. Inteligencia universal significaría ser capaz de todo, sin límites, en cualquier dominio. Eso claramente no existe, ni en humanos ni en máquinas. Pero la inteligencia general es otra cosa. Es la capacidad de aprender y de adaptarse a una enorme variedad de tareas. Y eso, según Hassabis, sí existe en los humanos. Y la IA, poco a poco, se está acercando a ello. Como veis, el debate sobre si la IA razona ha derivado en un debate mucho más amplio, lo que nos demuestra que hay un profundo desacuerdo dentro de la comunidad científica. Pero volvamos a la pregunta con la que empezamos. ¿Por qué la IA razona si solo predice la siguiente palabra? Mientras los científicos debaten, había alguien que llevaba años intentándolo demostrar empíricamente. Este es François Chalais, ingeniero de software y ex trabajador de Google. Si alguna vez has tocado una red neuronal, probablemente te suene mucho. El caso es que a este ingeniero le obsesionaba nuestra pregunta. ¿Los LLMs están aprendiendo a razonar o están memorizando patrones cada vez más sofisticados? Para responderla, diseñó el ARC-AGI, un benchmark construido específicamente para evaluar el razonamiento en sistemas de IA. Y lo que encontró no dejó mucho espacio para el optimismo. Todo empieza en 2019, con el ARC-AGI-1. Pero antes de entrar en los datos, quiero que lo veáis con vuestros propios ojos. Chalais publicó los tests de forma totalmente abierta y cualquiera puede acceder a ellos a través de su página web. Así que si te atreves a comprobar si eres más inteligente que los modelos actuales de IA, pruébalo. Y ojo, porque ya veo que más de uno va a salir con el ego tocado. El caso. El ARC-AGI-1 evaluaba algo aparentemente sencillo. Se te muestran unos pocos ejemplos de un patrón de colores y tienes que descubrir la regla que hay detrás de ese patrón y aplicarla a un caso nuevo. Veamos un ejemplo. Aquí os enseño 3 ejemplos. Pausad el vídeo e intentad adivinar cuál es el patrón. Vale, ahora os voy a enseñar el caso que tenéis que resolver. Si queréis podéis volver atrás para ver cuáles serán los ejemplos. Vale, después de haber estado unos segundos pensando, habrás deducido que la manera de resolver el puzzle es rellenar la cuadrícula con el número de cuadrados rojos que hay dentro del rectángulo azul. Aquí os dejo la solución. En este juego que acabamos de ver, la media de aciertos de los humanos es del 76%, mientras que en los modelos de IA en el 2019 era 0%. Ninguno era capaz de resolverlo. Así siguió estando la cosa durante 5 años. 5 años intentando ajustar los modelos, intentando mejorar parámetros, pero el resultado seguía siendo 0. Hasta que en diciembre de 2024 OpenAI marcó un hito histórico lanzando O3, su nuevo modelo del razonamiento que llegó a alcanzar 75% de aciertos con bajo coste computacional y con alto coste hasta un 87%. Vamos, que la inteligencia artificial ya nos está ganando en razonar en este tipo de test. Que después de esta lección de humildad, a Chalais le toca subir un poquito más el listón y decide lanzar otro test un poquito más complejo en marzo de 2026 llamado ARC-AGI-3. Este es esencialmente diferente. Ya no es una prueba, ya no tienes que reconocer patrones, ya no es una cuadrícula. Es como un videojuego,
A ti no te dan las normas, no te dicen absolutamente nada, tú tienes que entender el contexto en el que te encuentras y tienes que intentar adivinar cuál es tu objetivo. En estos casos, los humanos somos muy buenos, sabemos adaptarnos fácilmente para intentar entender cuál es el mundo en el que nos encontramos. Pero la IA, en estos casos, fallaba bastante. Y aquí sí que hay una diferencia abismal. Los humanos, después de pasar unos 7 minutos intentando resolverlo, llegamos un 100% de las veces a la solución. En cambio, ninguno de los modelos líderes que se han puesto a prueba llega al 1% de aciertos. Y esto, irónicamente, sucedió el mismo día que el CEO de Nvidia publicaba que ya habíamos llegado al AGI. Dicho esto, aquí está la conclusión de Shalet después de estar 7 años diseñando este tipo de tests. La inteligencia es la eficiencia con la que vas a dar sentido a cosas nuevas, a nuevas tareas que nunca has visto antes. Segunda conclusión, ¿por qué los LLMs no la tienen? El scaffolding es la inteligencia. Si necesitas un ingeniero humano que construya una estrategia específica para cada nuevo entorno, no tienes inteligencia general, tienes una interpolación muy cara. Y aquí viene la paradoja más interesante de todo este debate. ¿Recuerdas al hombre que abrió este vídeo, el premio Nobel que lleva 50 años construyendo esto y que admitió que no entendemos por qué funciona la IA? Pues este mismo hombre, Geoffrey Hinton, es uno de los defensores más firmes de que los LLMs sí que razonan y sí que entienden. En la conferencia EWAN de 2026, esto es lo que dijo. Creo que los LLMs realmente entienden lo que dicen. La forma en que entienden las frases es muy similar a la forma en que nosotros las entendemos. No veo cómo, si no entienden nada, y es un truco estadístico. Pueden responder cualquier pregunta que les hagas al nivel de un experto. Su argumento es directo. La forma en la que un LLM procesa el lenguaje, convirtiendo palabras en vectores de características que interactúan entre sí, es fundamentalmente similar a cómo lo hacemos los humanos. Esto no es ningún truco estadístico. Esto es comprensión. O sea, sí, de un tipo diferente al que tenemos los seres humanos, pero comprensión al fin y al cabo. Y aquí está el detalle que hace que su posición sea tan incómoda para los escépticos. Hinton no niega que no entendamos por qué funciona la IA, de hecho hemos visto que lo dice explícitamente, pero eso no le impide concluir que sí que razonan. En otras palabras, puede ser que no sepamos por qué funciona y aún así funcionar. Entonces, ¿por qué razonan los LLMs? Honestamente no lo sé, y según hemos visto en este vídeo, muchos expertos tampoco lo saben. Pero lo que sí sé es que después de trabajar en proyectos reales y después de trabajar durante 7 años como ingeniera, es lo siguiente. La IA es un experto con capacidad de procesamiento y de retención que ningún humano puede igualar. Para ciertas tareas es más potente que cualquier persona. Punto. Pero hay algo que no tiene y que marca la diferencia. Un ingeniero senior no solo tiene conocimiento, tiene experiencia. La IA puede conocer un patrón de diseño y aplicarlo perfectamente en cuestión de segundos. Un ingeniero senior sabe que un patrón de diseño, por muy bueno que pueda parecer, puede llegar a tener unas implicaciones negativas ante un determinado escenario y ha aprendido a evaluarlo precisamente por su experiencia. La IA, al fin y al cabo, tiene el conocimiento de Internet, pero no tiene el conocimiento de tu empresa o de tu proyecto. Al final, la empresa es un submundo para el cual la inteligencia artificial no ha sido entrenada. El papel aquí de un ingeniero senior es ser ese puente para que la inteligencia artificial pueda conocer ese mundo y así poder aprovechar al máximo todas las capacidades de la IA. Pero este puente no se construye solo, requiere tiempo, formación y sobre todo mucho criterio. Así que la próxima vez que utilices la IA en tu trabajo, la pregunta no es si razona o no razona. La pregunta es, ¿tienes tú el criterio para saber cuándo confiar en ella y cuándo no? Porque esto precisamente es lo irreemplazable. Si este vídeo te ha generado más preguntas que respuestas, bienvenido al club. Pero si hay una pregunta que me hago constantemente es ¿qué implicaciones tiene todo esto en mi carrera como ingeniera? Así que analicé más de 100 puestos de trabajo como ingeniero para responder a esta pregunta. Os dejo por aquí el vídeo. Y si este vídeo te ha servido para algo, un like y una suscripción me ayuda muchísimo a seguir con este canal. Nos vemos en el siguiente vídeo.